Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un hecho que es inédito para mi generación. Y sí, para mi generación, con mayor razón para las nuevas generaciones. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que es un hecho inédito porque el último acto de coronación de un rey en Inglaterra había ocurrido en 1953, en junio de 1953, cuando accedió al trono Isabel II. Naturalmente que ya era reina desde 1952, pero la ceremonia oficial no se realizó hasta mediados de ese año de 1953. Y ahora, 70 años después, se da de nuevo una coronación, que lógicamente que a la luz de esta época, de acuerdo con la mentalidad de esta época y cómo ha avanzado la sociedad, casi que se podría pensar que es algo anacrónico. Pero no es anacrónico por el hecho de que los simbolismos cuentan mucho en la identidad y en la cultura de los pueblos. Por eso vamos a hablar hoy de esto que yo creo que a la hora de la verdad va a ser una gran novedad para todos nosotros, para todos nosotros. Pero resulta que se va a efectuar en un sitio tradicionalmente escenario de esas coronaciones, la abadía de Westminster. Y tiene una historia bien interesante. En el año 1066, en octubre del 1066, Guillermo el Normando, también conocido en la historia como Guillermo el Bastardo o Guillermo el Conquistador, venció al rey Harold de Inglaterra, o Harald, en la batalla de Hastings en 1066. Este a su vez había sacado a los sajones del trono y anteriormente Eduardo I había construido una catedral que es la que hoy conocemos como Abadía de Westminster. Y resulta que entonces cuando Guillermo el Conquistador, que iba de Francia, de Normandía, era un advenedizo para los ingleses, para los sajones. Entonces, para legitimarse, se hizo coronar en aquella abadía de Westminster en diciembre de ese año 1066, y justo en el escenario que había sido construido precisamente por Eduardo I. Desde entonces, esa abadía se convirtió en el núcleo primordial de la fe inglesa, independientemente de si estamos hablando de cuando todavía Inglaterra era católica o después de que Enrique VIII se proclamó cabeza de la iglesia inglesa y nació la iglesia anglicana. De todas maneras, ahí se han coronado más de 16 reyes. Ha sido un sitio que representa ni más ni menos el alma de Inglaterra, Westminster. Pues bien, en esa abadía fue coronado Enrique VIII, claro. Todos esos reyes fueron coronados ahí, pero así para recordar importantes, Enrique VIII, luego María Tudor, su primera hija, o sea que la que es conocida en la historia como María la Sangrienta, luego Isabel I, y de ahí en adelante todos, inclusive los reyes, dos reyes que fueron muy importantes, no por ellos mismos, sino por la coyuntura histórica. Uno de ellos fue Carlos I. Carlos I fue decapitado por Oliver Cromwell cuando momentáneamente transformaron a Inglaterra, como diríamos, en una especie de república. Pero luego, a partir de 1660, llegó Carlos II. Hasta ese momento, desde Eduardo I, utilizaban una corona, que era una corona conocida como la corona de San Eduardo, de unas características bellísimas e inigualable desde todo punto de vista. Pero cuando Oliverio Cromwell realizó toda esta revolución, esa corona prácticamente la fundieron. Entonces Carlos II mandó a hacer otra corona, que es la actual corona, que también se le conoce
alegóricamente como corona de San Eduardo, que pesa más de 2 kilos, creo que puede llegar hasta pesar hasta casi 5 kilos, y que inclusive a Isabel II, para poder ceñirla, tuvieron que angostarla un poco, y aparte de ella, tuvo que entrenar varios días para poder soportar ese peso sobre su cuello. Pues esa data entonces de Carlos II. Y recuerde que está compuesta por un semiorbe, como una especie de casco. Su base tiene una piel de armiño, por dentro tiene una especie de forro de terciopelo y tiene más de 400 piedras preciosas, cruces con diamantes incrustados y demás. Y se llama la corona de la coronación, digámoslo así de esa manera, más bien en lenguaje coloquial, porque solamente se usa una vez en la vida del rey. Se ciñe el día de la coronación en la ceremonia de coronación y luego se vuelve a llevar a la Torre de Londres, en donde están los tesoros de la corona inglesa, y la guardan allí bajo unas estrictas medidas de seguridad, y toda es hecha en oro macizo. Y resulta que esa corona la usan esa vez, pero el monarca tiene que salir con otra corona. La otra corona es la que llaman la corona imperial, que fue mandada a hacer por Jorge V, si no estoy mal. Y resulta que esa corona ya tiene características de corona imperial, porque para entonces, con la reina Victoria, el imperio británico, ya la reina dejó de ser reina y era prácticamente la emperatriz. Era reina de Inglaterra, pero emperatriz de la India. Entonces esta corona imperial es la que ciñe el monarca de turno para ir a abrir las sesiones, por ejemplo, en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes, cuando van a iniciar sesiones, que abre esa sesión el rey de turno, entonces debe ir con esa corona. Entonces ahí empieza uno a ver unos elementos que son bien interesantes, porque aparte de todo esto, la rigidez del protocolo nos devuelve en el tiempo. Y como decía, podría parecer una ceremonia anacrónica, pero no lo es, por el hecho de que está cargada de demasiados símbolos, y mucho más para un país que tiene una tradición de varios miles de años. De hecho, si estamos hablando de que el primer rey que se coronó en Westminster fue Guillermo el Conquistador, fue en 1066. Entonces, esos simbolismos tienen más de 1000 años. Pero aparte de eso hay otros elementos que son bien interesantes, como por ejemplo, que hay una redoma, digámoslo así, en forma de águila imperial, es pequeñita, y una cuchara que todavía se conserva, data de la época de ese Eduardo I, una pequeña cucharita, y uno dice, bueno, una cucharita de oro. ¿Y esa cucharita qué? Lo que pasa es que en aquella época, o siempre se supuso, que el poder de los reyes derivaba de Dios, y era Dios quien los legitimaba. Por eso llegó un momento en que todos los reyes, para que fueran, es decir, aceptados como reyes legítimos, debían ser coronados por una autoridad eclesiástica, en este caso la máxima, el Papa. En el caso de los ingleses, después de la separación de la iglesia inglesa de la iglesia católica, entonces es el arzobispo de Canterbury, que es la cabeza ejecutiva de la iglesia, aunque la cabeza de la iglesia es el rey, pero él es el arzobispo de Canterbury, que es el primado de Inglaterra. El actual es Justin Welby, que es el que va a coronar a Carlos III. Pues resulta que esa redoma debe contener un aceite que es traído del Monte de los Olivos de Jerusalén y debe ser bendecido en la Basílica del Santo Sepulcro, a pesar de que ya no pertenezcan a la Iglesia Católica, igual se sigue guardando ese respeto y ese simbolismo. Entonces traen ese aceite con esa pequeña cuchara, el arzobispo de Canterbury la saca, se unta el dedo índice, y con el dedo índice le hace una cruz en la frente, en las manos y en el corazón al nuevo rey. Con eso está simbolizando que Dios lo está bendiciendo. Como decía, se suponía que el poder derivaba de Dios y por eso debía ser legitimado por la iglesia. Pero eso implicaba también que debía haber una unción. Es esta a la que estoy aludiendo, que se saca de esa redoma con esa cucharita de oro. Pero además de eso, el rey
porta dos cetros, uno que simboliza el poder político y de la Commonwealth, y el otro que representa el reino de Inglaterra. Y además debe portar un orbe, una esfera pues, que representa el planeta Tierra, que también es de oro, y lo porta en la ceremonia de coronación. Y en esa misma ceremonia de coronación, antes de lo público, el rey o la reina deben ir a un lugar discreto que está sellado absolutamente para todo el mundo. Nadie puede entrar ahí. Y es que el rey se tiene que desnudar y arrodillarse a orar. Solamente está presente ahí el arzobispo de Canterbury, que es el legitimador. Entonces ora pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, y con esa desnudez quiere demostrar su humildad y que está obviamente prosternado ante Dios. Y si prosternado, en esa actitud quiere decir que está sujeto a la voluntad divina. Luego ya se desarrolla esta ceremonia que regularmente dura varias horas. Y resulta que una vez que todo esto se da, él, para coronarlo, lo sientan en un trono que es se llama también el trono de San Eduardo o la silla de la coronación, pero procede de la época de Eduardo el Confesor, del siglo XII, y tiene cerca de 2 metros de altura sus parales atrás. Está primorosamente labrada, laminada en oro, y que se usa exclusivamente para el momento de la coronación. Esa silla también simboliza toda la majestad de Inglaterra. Pero bueno, vaya y venga, hasta ahí está bien. Pero resulta que esa silla debe estar sobre una piedra que inclusive tuvo que ser restaurada y reunida porque hubo unos muchachos que se la robaron por allá en los años 70 u 80, unos escoceses, y la partieron y se la llevaron. Y el público inglés se enojó por eso y tuvieron que devolverla, en fin, y la piedra está ahí. Pues esa se llama la piedra del destino. Tiene una historia bien singular, y es quizás el elemento más sagrado de toda la coronación. Pues la piedra del destino se supone que procede de Jacob. Ustedes recuerdan que cuando se habla en el Génesis, creo que es Génesis 28 o algo así, que Jacob se arrimó donde su padre, Isaac, para que él lo tocara, y resulta que él era lampiño y se tuvo que poner una piel de algún animal, de cabra o algo así por el estilo, para que su papá ya cieguito lo tocara y le concediera el derecho de primogenitura, cuando ese derecho de primogenitura le correspondía a Esaú. Y acuérdese que Esaú dice que había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Pues resulta que entonces él tuvo que salir huyendo de la ira de Esaú. Y caminando lo venció el sueño cuando llegó la noche. Y llegó y se recostó, había una piedra y se acostó sobre esa piedra. Y resulta que cuando ya concilió el sueño, empezó a tener una visión según la cual de ahí partía una escalera que llegaba al cielo. Y los ángeles subían y bajaban por esa escalera, subían y bajaban. Y que ahí en ese sueño, a ver, yo creo que tengo ese texto aquí, lo voy a leer. Permítanme un instante. Dice, sí, está en 28, Génesis 28, y dice así, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que he dicho. Con esto estaba dándole esa primogenitura también sobre el pueblo de Israel. Cuando él despertó, inmediatamente se dijo, delante de Yahvé se dijo, estoy en tierra sagrada y esta piedra es sagrada. Pues se tomó la molestia de llevarse la piedra, y cuando prácticamente ya
el pueblo estaba medio establecido, la piedra era el símbolo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, esa piedra había sido llevada a Egipto, Moisés se trajo la piedra y sobre esa piedra se coronaban a todos los reyes de Israel. Todos eran coronados ahí. Pero por allá en el siglo VII antes de Cristo, Nabucodonosor irrumpió en Jerusalén, que ahí fue cuando se fue exilado el pueblo israelita, y se llevó la piedra. Pues esta piedra la tuvo él durante muchísimo tiempo. Se asume que esa piedra además tenía unos poderes especiales. Y lo cierto del caso es que el pueblo israelita la recuperó. Cuando llegó Nabucodonosor, él se la llevó, pero lograron rescatar la piedra y Jeremías la escondió. O sea que él, a la hora de la verdad, aunque la tuvo en sus manos, no pudo llevársela, porque de una manera muy inteligente lograron sustraerla y llevársela. Jeremías la escondió. Pues esa piedra vino a aparecer 1000 años después, por decir algo. Y vino a aparecer en tierras escocesas. Llevaron la piedra a Escocia. Pues esta piedra la llamaron la piedra del destino. Y resulta que la empotraron en una colina y durante 1000 años estuvo en esa colina. Y entonces los reyes escoceses iban a ser coronados ahí en esa explanada. Y podían hacerlo siempre y cuando la piedra les diera el beneplácito, porque inclusive llegaron a llamar la piedra que habla. Y era por el hecho de que cuando quien era coronado era visto con buenos ojos, en este caso por Dios, la piedra gruñía o emitía un sonido que oía toda la multitud. Si se quedaba callada, ese no era bendecido. Pues entonces esa piedra estuvo ahí tiempos de los tiempos, hasta que ese Eduardo II, ya no el Eduardo I, sino Eduardo II, fue en una incursión allá y se trajo la piedra. Y se trajo la piedra por ahí en el 1200 y tanto, sí, por ahí más o menos en el siglo XIII. Se trajo la piedra para Inglaterra. A partir de ese momento, esa piedra se convirtió en la piedra angular de la coronación de los reyes de Inglaterra. Yo siempre me he preguntado por qué siempre en todas las culturas las piedras tienen una carga simbólica impresionante. De hecho, yo recuerdo que en los altares, no sé si todavía ocurra eso, en los altares de las iglesias católicas, siempre había un trocito de piedra que se llama la piedra de Ara. No sé qué tanto esa piedra de Ara se remita, por ejemplo, a ese simbolismo de la piedra en la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Bueno, en fin, como estas, o la misma piedra del destino a la que me estoy refiriendo. Lo cierto es que siempre hubo esa piedra. Para mí siempre tienen algo muy extraño, tal vez por aquello de que la piedra es el único elemento que perdura en el tiempo. Todo lo demás se deteriora y se transforma, pero la piedra permanece. Entonces, pues resulta que esta piedra, que ya dieron en llamarla la piedra del destino, se la trajo para Inglaterra. Y todos los reyes empezaron a ser coronados ahí. Todos. Estoy hablando de Enrique VIII, estoy hablando de Enrique VII, estoy hablando después de Guillermo el Conquistador, año 1066, vino una dinastía que fue la Plantagenet, y la Plantagenet, de ella formaron parte dos reyes, uno para bien, otro para mal, que eran, yo recuerdo que les conté la historia de la Guerra de los 100 años, que realmente fue 300, con Leonor de Aquitania, que alcanzó a ser reina de Francia y reina de Inglaterra. En Francia, por ser esposa de Luis VII, del que se divorció, entonces ella le quitó la dote que le habían entregado a ese rey, que era prácticamente todo el terreno correspondiente a Aquitania, Bretaña francesa. Y entonces la reclamó. Ella fue y se casó con el rey de Inglaterra, Enrique II, entonces llevó su dote para allá, entonces se armó la guerra entre Francia e Inglaterra.
Dos hijos de ella fueron uno muy célebre, mucho más mítico que realmente rey ejecutor, Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León fue coronado en el año 1080 más o menos. Pero resulta que él era un romántico que quería ser caballero y se fue a guerrear en las cruzadas y dejó su reino prácticamente, no al garete, sino que dejó a alguien gobernando. Y ahí llegó su hermano, que la historia lo conoce como Juan Sin Tierra, le usurpó el trono. Y él seguía por allá peleando. Guillermo el Conquistador inclusive murió fuera de Inglaterra. Y entonces él también fue coronado sobre la piedra del destino. Luego Juan Sin Tierra, aún siendo usurpador, se hizo coronar en la abadía de Westminster, los dos, sobre la piedra del destino. Y de ahí vinieron todos los demás, los grandes reyes, los no tan grandes, los Eduardos, que fueron varios, y Enrique VIII, Enrique VII, Enrique VIII, María Tudor, su hija, su otra hija, Isabel I. Y luego vino una seguidilla de reyes, entre los cuales Carlos I, que fue el que Oliverio Cromwell lo sacó del trono y lo decapitó. Luego vino Carlos II, que recuperó el trono en 1660, y que ahí fue cuando desapareció aquella corona que había hecho Eduardo el Confesor. Hizo esta otra corona, que es la que actualmente ciñen los reyes de Inglaterra. Pues bien, se dieron todas estas coronaciones. Siguieron es decir, también fue coronada la reina Victoria, que, entre otras cosas, fue casi tan longeva como Isabel en el trono. Recordemos que Isabel estuvo 70 años, aunque hubo otros reyes más longevos como Luis XIV, que gobernó 72 años, de 1643 a 1715. Y el más longevo de todos, que fue el faraón Pepis, que gobernó 92 años a Egipto. Pero bueno, esto es un dato ahí como aparte. Y luego, pues la reina Victoria, que gobernó de 1837 a 1901, cuando murió. Ella fue coronada también sobre la piedra del destino. Luego vino su hijo Jorge V, fue coronado sobre la piedra del destino. Tal vez el único que no fue coronado sobre la piedra del destino fue un rey muy efímero que no alcanzó a ser coronado, que fue cuando murió Jorge V, que era el hijo de la reina Victoria. Lo sucedió Eduardo VIII, que recordarán ustedes que no alcanzó a ser coronado porque renunció antes por el amor de una mujer, Wallis Simpson, y se transformó en el duque de Windsor. Pero luego vino su hermano Jorge VI, padre de Isabel II, que también fue coronado sobre la piedra del destino. Luego vino Isabel II coronada en esa silla, en la silla de la coronación, sobre la piedra del destino, que la acomodan debajo de la silla. Ya no, antes de que esto ocurriera, el rey se tenía que sentar físicamente sobre la piedra. Pero una vez que se hizo esta silla, que también data de la época de Eduardo II, no Eduardo I, sino de Eduardo II, entonces todos los reyes se sientan, pero la silla está concebida de tal manera que cabe perfectamente la piedra del destino debajo. Pues resulta que esta piedra del destino, entonces, con esa enorme carga simbólica, es protagonista de primera línea de la coronación de Carlos III. Pero hay algo bien interesante. Como la piedra realmente, desde el punto de vista legítimo, perteneciera a los escoceses, y los escoceses la reclamaron de todas las formas habidas y por haber, como un gesto de buena voluntad, el primer ministro Tony Blair, por allá en 1996, devolvió la piedra del destino a sus legítimos dueños, pero con una condición: que cuando fuese a darse una coronación de un rey de Inglaterra, debían prestar la piedra del destino para hacer la ceremonia. Pues bien, esa piedra del destino ya está en Londres. La trajeron desde el 1 de abril, está en Londres. Recordemos que el rey
inmediatamente muere su antecesor, automáticamente el príncipe de Gales se convierte en rey. Y es aceptado como rey y entra en funciones de rey, pero se legitima en el momento mismo de la coronación. Aunque es rey hasta ese momento, es cuando cuando es coronado, entonces ya sí se considera un rey pleno. Es el caso de este Carlos III, que será coronado en Westminster, acudiendo a la tradición, sentado sobre la piedra del destino, y será ungido como rey por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que lo es desde 2013, creo que es el arzobispo de Canterbury, primado de Inglaterra. Es bien interesante esto, que esa carga simbólica legitime de tal manera a un rey. En un mundo moderno o posmoderno, en el que la figura de los reyes no son más que figuras nominales, emblemáticas, y que tal vez encarnan la majestad de un país, pero que más allá de esto no. Aunque creo que en la práctica es el único rey que todavía, de acuerdo con la tradición, es coronado en una ceremonia especial, porque los demás reyes, en Suecia, por ejemplo, van y es casi que como una bendición y se acabó el cuento, y con eso ya está aceptado legítimamente. Y como ya desaparecieron todas las monarquías, el único que queda realmente de estas características es el rey de Inglaterra. Pero quiero finalizar diciendo que hay muchos que en este momento, obviamente, ya están emitiendo cábalas y predicciones y demás, porque imagínense ustedes, Carlos III asciende al trono con más de 70 años. O sea que su expectativa de vida, bien regular o mal, si le va muy bien puede alcanzar, que no creemos, pues es lo que dicen los pronosticadores profesionales, que se llegue a la longevidad de su mamá de 90 y tantos años. Y que también tengo entendido que él, de acuerdo con lo que dicen algunos observadores de la corte británica, parece que tampoco se va a quedar mucho tiempo en el trono. Lo cierto es que es un rey coronado a una edad supremamente avanzada. Y quiero hacer aquí una anotación, y es que los Carlos en Inglaterra nunca tuvieron buena suerte. Siempre les fue mal en el trono. Ya les hablé de ese Carlos I, que fue decapitado por Oliver Cromwell. Carlos II tuvo un reinado demasiado caótico y accidentado, y pasó a la historia como uno de esos reyes que simplemente se le reconoce porque fue el que volvió al trono después de que se había interrumpido la vida monárquica de Inglaterra. Es por lo único. Y Carlos III parece que no es un rey muy querido por los ingleses. Y por lo tanto ya se hacen cábalas también a partir de ese nombre, que no será un reinado venturoso. No lo digo yo, lo dicen los observadores o especializados en esta cuestión de la corte inglesa. Pues bien, entonces esta ceremonia será una ceremonia muy especial que tiene mucha carga emocional, muy del pasado, dentro de un mundo incrustado en un futuro que ya ni siquiera por asomo acepta esas monarquías absolutistas que existieron. Ya eso son cosas del pasado. Pero de todas maneras forma parte de la tradición de los pueblos, y eso hay que respetarlo. Pues bien, quería contarles esta historia porque me parece interesante, por lo menos aquellas cosas que son curiosas. Habría muchas otras curiosidades para contar de muchos eventos, de un rey, Jorge IV, que no se dejó, se hizo coronar en 1821, pero no quiso permitir que la reina fuera coronada, no dejó entrar a la reina, porque nunca la quiso y porque siempre estuvieron en problemas. Era, creo que, una de apellido Brunswick, que era una princesa alemana. Ordenó a sus guardias que no podía entrar a la Bastilla de Westminster para su coronación. Y ella gritando desde afuera, y no la dejaron entrar. Cosas como por el estilo. Sucedieron muchas cosas. A Victoria le pusieron el anillo que es emblemático también de un rey.
Se la pusieron en el dedo equivocado y casi no le quitan ese anillo después. Bueno, en fin, muchas otras curiosidades que se podrían contar en alguna otra oportunidad. Por ahora dejémoslo así. Quería contarles esta historia y particularmente esa que me llama mucho la atención de la piedra del destino, que se supone, nadie puede asegurar si realmente fue la misma sobre la que Jacob puso su cabeza, pero de todas maneras tiene esa carga simbólica. Pues bien, llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.